¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo. Muy buenos días. Las noticias, GDL, el debate. Hoy nos sumamos al tema de la crisis de basura. Ya en todos lados hay basura en nuestra ciudad, en toda el área metropolitana. En las esquinas, en lotes baldío, hasta en los puntos limpios hay basura. ¿Qué está pasando con la basura? No hay una buena recolección, no hay un depósito final que trate adecuadamente a la basura, así que la vemos como una contaminación visual y como una contaminación ambiental. Pero hoy, bueno, pues traemos expertos, académicos, especialistas que nos digan cuál sería la mejor solución, qué proponen y sobre todo donde la sociedad también estemos involucrados en el manejo de la basura. Les voy a presentar a nuestras panelistas que hoy están aquí con nosotros. Es la maestra Graciela Domínguez López, coordinadora de sostenibilidad de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. Y también está la doctora Beatriz Adriana Venegas Sagún. Ella es coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental del CUSEA, precisamente también de la universidad. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rocío. Doctora. Y María Carrillo Andalón, supervisora de sustentabilidad operativa del ITESO, donde manejan mucho el término o el proyecto de soluciones en el manejo de residuos sólidos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hoy el panel muy completo para que nos digan qué está pasando con la basura. Pero yo quisiera comentarles a ustedes que hoy nos acompañan maestras, doctoras, especialistas, académicas, que precisamente el jueves, viernes de la semana pasada se manejó lo que sería o se puso en plan el proyecto de la creación de una agencia metropolitana de gestión de residuos. ¿Cómo va a ser esa? ¿Quién la tiene que aprobar? Presentamos esta información y queremos darla a conocer a ustedes. Vamos a verla. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias. Aprueban la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, con la que buscan solucionar el problema del destino final de la basura. En sesión extraordinaria, los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana aprobaron por unanimidad el inicio de los trabajos para la creación de esta agencia. El IMEPLAN será el responsable de preparar un convenio de creación donde se establecerán sus alcances y atribuciones. Tendrá que ser aprobado por los 9 cabildos de los municipios que integran esta Junta de Coordinación Metropolitana. Con responsabilidad, con profesionalismo y sobre todo con un alto compromiso por encontrar estos consensos para avanzar en esta ruta que hoy nos solicitan, es que estaremos trabajando a partir de esta sesión en los trabajos para poder concretar un convenio de común acuerdo y seguir trabajando en el consenso para la formación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos. Inicialmente solo se sumarían a esta nueva Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos los 4 municipios que tienen concesionado el servicio con la empresa Capsa Eagle: Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, hizo un llamado a que no se politice el tema y se le dé celeridad, debido a que con el cierre de los basureros de Matatlán y Laureles, el servicio por disposición final de la basura se incrementó casi 40%. También propuso adquirir un crédito para obtener 250 camiones para recolectar la basura, misma que fue rechazada por su homólogo de Guadalajara, Francisco Ramírez. Ya que aprueben los 9 cabildos la creación de este nuevo organismo intermunicipal, la propuesta será enviada al Congreso también para su aprobación. Iliana Gutiérrez, Noticias N+. Pues de esta manera empezamos con el tema crisis de la basura. Si se manejan toneladas y toneladas diarias de basura y cada habitante genera un porcentaje importante de basura, ¿por qué no se le ha dado un manejo adecuado o una solución? El problema de la basura ha sido el talón de Aquiles de muchas administraciones y no ha sido la excepción en la actualidad. Así que queremos preguntarle a la maestra Graciela, ¿qué opina usted de la situación, de la problemática que tenemos sobre la basura? Pues mira, Rocío, yo celebro que ya estén haciéndose esfuerzos serios a nivel del Estado, ¿sí? Que los municipios se estén involucrando y pues ahora sí que bienvenido el trabajo de esta Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos. Sin embargo, yo considero que el tema de los residuos tiene que ser abordado de muchísimos aristas, es una problemática transversal. Qué bueno que estemos en postura de exigirle a las autoridades que realicen una gestión de este problema que es tan mayúsculo.
pero realmente es muy importante que reduzcamos los consumos, o sea, que no nos quedemos confiados en que al cabo probablemente exista una buena gestión. Entonces no reduzco yo mis consumos y sigo consumiendo de una manera irresponsable. Yo tengo un dato que me gustaría platicar aquí con tu audiencia porque a veces es muy esquemático y los que somos muy visuales entendemos de esa manera. Hay un estudio que se llama la huella ecológica. Significa cuántas hectáreas dispone un ser humano en la Tierra sin poderle hacer un daño. Todas las especies hacemos una huella ambiental y dejamos un daño al planeta, pero la verdad el ser humano es el especialista en hacer la huella más grande, ¿no? Entonces hay diversos estudios que dicen que, por ejemplo, en promedio, porque cada país es diferente, pero en promedio en 2019 un ser humano podría estar gastando a lo mejor 1.3 hectáreas durante toda su vida, llamemos en residuos, en deforestación, en producción de alimento, 1.3 hectáreas, y no, digamos, no le pasa nada al planeta porque tiene la capacidad de gestionarlo. Sin embargo, en nuestro país, en vez de gastarnos 1.3 hectáreas per cápita, ya nos estamos gastando 2.5 hectáreas. O sea, traemos un déficit prácticamente del 100%. Y lamentablemente México no es el peor. Tenemos países como Canadá, que utilizan 8 hectáreas per cápita, Estados Unidos, que utilizan 7.8 per cápita. Entonces, a veces, si esto fuera un tema de dinero, yo pongo un ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos y gasta 20,000, de seguro está mal, de seguro está quebrado, y no hay ninguna solución que pueda ayudar al gasto que estamos haciendo en nuestro propio planeta. Entonces, qué maravilla que las autoridades estén poniendo las pilas, pero es muy importante continuar con la concientización, porque como coloquialmente se dice, no va a haber ninguna medida que nos dé llenadera si seguimos con el tamaño de volumen que estamos ahorita generando como individuos en zona metropolitana y en el mundo, pero viendo nuestro entorno, en zona metropolitana es muchísimo lo que se está generando. ¿Estás de acuerdo, doctora Beatriz, que primero tenemos que empezar como población a tener esa cultura del buen manejo de la basura en casa y también a no desperdiciar, porque llevas eso, y a no separación de lo que está diciendo la maestra? Así es, bueno, hay un gran problema, ya lo mencionaste, Rocío, sobre en cuestión del volumen de residuos que generamos, y como comentó la maestra Graciela, el consumo, minimizar el consumo es uno de los principales factores para poder contribuir a la minimización de los residuos que estamos generando. Aquí, bueno, el área metropolitana de Guadalajara, pues, está en crecimiento, ¿no? Seguimos en crecimiento constante. El 60% de la población del estado vive en el área metropolitana, y esto quiere decir que el 60% de los residuos que se generan en el estado se generan aquí. Y somos el tercer estado que genera la mayor cantidad de residuos a nivel nacional. Entonces, estamos en un problema grave, ¿no? Claro. Somos una zona conurbada, claro, y el hecho de tener el esfuerzo de hacer una metropolización de la gestión de residuos, pues habla de que podríamos empezar a trabajar los 9 municipios para hacer economías de escala, para minimizar ahora sí los costos y pues hacer campañas ahora sí de concientización con toda la población. No, y además también agencias que se encarguen de una recolección serias y que realmente lo hagan. Aquí tengo un dato y me gustaría que si están de acuerdo, que nosotros investigamos que en Jalisco se generan 3 millones de toneladas de basura por año. 3 millones de toneladas de basura, pero aquí también otro dato, de toda esta basura se tiene identificado que al menos el 33% de estos desechos se podrían reciclar. Sin embargo, al no existir una cultura de la separación, pues la mayoría de los residuos se vuelven inservibles, ¿verdad? Ahora sí, con usted, ingeniera Mariana, ¿qué opina de lo que acabamos de escuchar? Ya escuchamos también que falta socializar y tener esa cultura desde casa y verla también de una manera, pues de una visión metropolitana, el manejo de la basura. Claro, creo que el tema de socializarlo es como la base en todo esto. Tomando lo que mencionabas de minimizar el desperdicio, más allá de, claro, minimizar nuestros consumos y hacer un consumo de una manera más responsable, claro, en donde nos enfoquemos en tal vez es un poco más fácil comprar el empaque ya hecho que llevar tu propio topper o llevar tus propias bolsas, pero generar esta cultura de minimizar nuestra generación de residuos a partir de un consumo responsable y de una economía circular es una base. Pero aparte de eso, lo mencionaste y me parece súper importante, minimizar los desperdicios. Más de la mitad de los residuos que se generan a nivel mundial son residuos orgánicos.
En esto, más de la mitad de estos residuos orgánicos son desperdicios de alimentos. Y estos desperdicios de alimentos no solamente impactan a un tema ambiental, sino también a un tema social. Y existen muchas maneras de evitar este desperdicio. Y una forma muy simple de tratarlo ya cuando es un residuo es generar tu propia composta. Lo puedes hacer desde casa, es algo muy simple. Puedes generar compostas comunitarias, puedes generar compostas en tu misma colonia o hacerlo con tu familia y tener un lugar a donde depositar estos residuos. Y con eso estamos disminuyendo nuestro volumen de generación de residuos que van a parar a un sitio de disposición final. Porque como bien lo mencionaban, es insostenible la cantidad de residuos que se están generando porque el área metropolitana de Guadalajara es enorme. Somos muchísimos y entre todos estamos generando una cantidad enorme de residuos. Si nosotros le quitamos a ese gran volumen, por lo menos la mitad, que son los residuos orgánicos, ya no necesitamos un espacio tan grande, ya no necesitamos tanta cantidad de camiones recolectores y entonces estamos eficientando nuestro sistema de gestión de residuos desde antes de que se conviertan en residuos, tratarlos antes de que lleguen a ser un problema. La problemática es grave y se nos hizo una bola de nieve, ¿no? Y es urgente que se trate el problema de la basura, porque de seguro también ustedes como expertos ven basura en todas partes de la ciudad, ¿no? En las esquinas, hasta inclusive al momento de recolección, ¿verdad? Y los puntos limpios, que también se me hace un proyecto interesante, pero que no se respeta. El punto limpio es para el peatón que va pasando y traes una hojita, la tiras, eso, pero no para que lleves hasta menaje de casa ahí para tirar, ¿verdad? Muy interesante. Es el primer bloque. Vamos a un corte y regresamos, porque ustedes también nos tienen que decir ¿qué es lo que hace falta? Hace falta una agencia que lo maneje a nivel metropolitano, a nivel área metropolitana, y había también otro proyecto que no funcionó. Sancionar a los ciudadanos que tiraran basura, pero tendrás que tener una gran capacidad de elementos que estén vigilando a aquel que esté tirando basura, que va pasando en su carro, ¿verdad? También eso creo que podría ser complicado. Vamos a un corte y regresamos para el segundo bloque. Regresamos a este tema de lo que es la crisis de la basura. Todo lo hemos hecho, quizá en casa, no reciclamos, ni siquiera sabemos qué es basura. ¿Qué es basura? Todo lo que está en la bolsa de casa y que la tiramos, ¿o qué es basura? Ahora empezamos con usted. ¿Qué es basura? ¿Basura es todo? Basura es todo aquello que está revuelto y ya no puede ser aprovechado. Una vez que tú separas e identificas, pueden ser valorizados los residuos. Un residuo es algo que a ti ya no te sirve, pero que alguien más lo puede aprovechar. Un ejemplo, los residuos orgánicos que mencionaba, que ya no te sirven a ti, ya no te lo comiste, no lo vas a consumir, pero se puede hacer composta a partir de esto. Todos aquellos residuos que son reciclables, los valorizables, se consideran un residuo porque a ti ya no te sirven, pero pueden ser materia prima para generar otro material. Si todo está revuelto, es imposible que pueda ser valorizado. Porque dicen que la basura puede ser oro, ¿no? Exacto. Porque sacas muchas cosas de la basura que puedes reutilizar. Ahora, orgánica e inorgánica, desde ahí vamos a empezar. Hay que saber cuáles son las orgánicas y las inorgánicas. Sí, bueno, ya comentaba por aquí la ingeniera. Los residuos orgánicos pues vienen siendo todo aquel residuo que podemos hacer composta, que viene siendo residuo ya sea de comida, de forestal, de árboles, todo aquello pues que tiene un compuesto, digamos, biológico que nos va a permitir después que se desintegre y vuelva al ciclo de la naturaleza, ¿no? Y es una economía circular de la misma naturaleza. Lo reincorporo al ciclo, se queda y pues sus nutrientes sirven, ¿no? Y cuando hablamos de aquel residuo inorgánico, pues viene siendo todo aquello que jamás tuvo vida o que va a tener vida, ¿no? Y es todo lo que usamos en el día a día, ¿no? Desde desechables, bolsas de plástico, libros, libretas, o sea, todo aquello que pues no nos va a servir para hacer una composta, digámoslo así. Y estos residuos que son inorgánicos, hay una gran parte que es valorizable, como ya lo comentaba, ¿no? Que si bien podemos decir que el residuo es dinero, el valorizar pues es una actividad muy importante dentro de la economía circular y dentro pues de la gestión integral de residuos sólidos que actualmente pues se lleva a cabo de manera informal. Entonces, si podríamos llegar a hacer esta valorización de una manera más formal, podríamos pensar que los mismos municipios podrían llegar a tener esquemas de financiamiento de esta valorización.
E incluso las personas, ¿no? Claro, aquí es interesante porque como que se dejó quizá una empresa que se contrató no un buen manejo de basura. Y se hizo una bola de nieve enorme porque ya veíamos los rellenos que no eran los adecuados. Y había una gran contaminación con los lixiviados de la basura, maestra, en algunos puntos, y se te hacía ilógico porque fueron muchos años, quizá, por ejemplo, con la Capsa Eagle, que no hubo un manejo adecuado de la basura, ¿verdad? Sí, Rocío, ahorita que bien comentas que dices que se nos hizo una bola de nieve gigante, siempre es bien importante tener en cuenta el tema generacional y asumir las responsabilidades que nos corresponden, ¿no? Por ahí los nacidos en los 70s, nuestro miedo fue la Guerra Fría y la vida en el planeta, la vida en el planeta se iba a acabar porque Estados Unidos y Rusia tenían armamento nuclear y era realmente nuestro temor al término de la vida como la conocemos, ¿sí? Ahora las generaciones que nosotros mismos formamos tienen un miedo diferente y es muy respetable y nosotros tenemos que también tomar nuestra responsabilidad. Ellos tienen miedo de que la vida en la Tierra se acabe como la conocemos, al menos por la contaminación. ¿Sí? Ahora, pues recientemente otra vez estamos con temas de guerras, pero afortunadamente teníamos muchos años con un problema que no es menor porque es igual de dañino. La diferencia está, y anteriormente teníamos miedo de que dos grandes cabezas, no sé, el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos, terminaran con el mundo. Y lo estamos haciendo ahora diariamente todos nosotros. Entonces realmente hicimos una bola de nieve gigante eso es un problema generacional, es un problema de años y lamentablemente los que lo están enfrentando probablemente son los que menos han contribuido, porque pues obviamente son los que han tenido menor producción de desechos, ¿no? Y son los que realmente van a salir más perjudicados. Entonces tomemos la responsabilidad nosotros y las autoridades que, como bien comentas, se han hecho muchos esfuerzos, pero a veces no son de manera organizada o a veces tienen tintes políticos que interfieren con la operatividad real de los programas y no debemos ya de permitir esos temas porque el problema es cada vez mayor. Ahorita el problema ya no es manejable, ¿eh? Los esfuerzos que se están haciendo en realidad ya vamos pasos atrás. Entonces, aún así, yo celebro que se estén realizando, pero sí tenemos que nosotros tomar conciencia de que todos somos el origen de este problema, de la enorme bola de nieve que, como bien mencionas, cada vez es más difícil de controlar y es una avalancha. Ya lo tenemos aquí. Sí. Y ya tenemos que ocuparnos en este problema que nos preocupa, más bien ya ocuparnos. Entonces, pues estamos viendo que aunque lo revuelvan en los camiones, sí hay que empezar la cultura de esa separación y mostrarle a la familia lo que son los orgánicos, inorgánicos, porque de la basura se puede generar recurso importante, claro. Pero si va ahí el plástico, el cartón, el bote, los botes, sí. El plástico, pues entonces decirles que inclusive hay empresas que lo manejan y que hacen esa gran separación de basura. Quisiera ahorita que mencionas de todo este tipo de materiales que hay un tema que es bien importante, que a partir de los 80 tenemos un residuo, llamémosle nuevo, ¿sí? Que es el residuo tecnológico. Claro. Sí, es algo que no estábamos acostumbrados a manejar. Las pilas, los cables. Sabíamos manejar el residuo, llamémosle normal o tradicional, y de repente nos llega con un residuo tecnológico que realmente nos está generando una problemática muy importante. Yo aquí traigo algunos números, traigo aquí mi acordeón. A ver si coincidimos, yo también traigo mi acordeón de más cifras. Usted trae unos datos y otros datos. Adelante. En 5 años, México aumentó un 18% la producción exclusivamente de residuo tecnológico. Sí, y aquí en Jalisco tenemos el deshonroso segundo lugar de producción de ese tipo de residuos. El residuo tecnológico que se genera en Jalisco equivale a llenar 12 veces el Estadio Akron al año, ¿eh? O sea, estamos hablando de 82,000 toneladas de residuo tecnológico. ¿Cómo nos lo imaginamos? No, terrible. Ahora, ¿quién tendría que manejar este tipo de residuo? ¿Quién vende este producto para saber las condiciones en las que tienes que tener el depósito de este producto? Porque ustedes que son las expertas, un residuo tecnológico puede generar una gran contaminación. Entonces,
que nos digan, en este caso a las autoridades municipales y estatales, los expertos que venden estos productos, que tengan el buen manejo para, por ejemplo, pilas, cargadores, todo ese tipo de cosas. Que tengan el buen manejo sería ideal. Por ejemplo, un celular que llega al agua puede contaminar hasta 6 millones de litros de agua, para que te des una idea. Terrible, y todas las especies terrible. que están en ese volumen de agua son perjudicadas. Entonces, tal vez si las empresas telefónicas no es que se dedicaran al desmantelar el producto, pero que tuvieran un impuesto bien manejado, con el cual después las autoridades pudieran gestionar el residuo que ahorita estamos teniendo. Así es. Y nosotros también como usuarios ser consciente que el que todo de repente se vuelva más barato lleva un costo, ¿sí? Lleva un costo porque no se están gestionando las cosas de manera adecuada. Entonces es aprender para donde uno voltea hay un mundo de información sobre el problema. Lo que nos indica, doctora, que en los rellenos hay basura de toda, Sí, desde sí, todos los años. Sí, claro. Y bueno, tenemos, regresando un poco, es la responsabilidad compartida con las industrias que debemos de empezar a trabajar. Y pues los sitios de disposición final tienen ahorita basura de toda. De hecho, en China y en otros países también en Europa se empezó a hacer lo que se llama minería de vertederos. ¿Qué es esto? Van a sitios de disposición final de más de 30 años, 40 años, y empiezan a hacer, pues ahora sí, escarbar para encontrar estos materiales que ahora sí que ya la naturaleza no los va a volver a producir, que son finitos en la naturaleza y se encuentran enterrados en basureros o en sitios de disposición final. Claro. Ahora, para darnos una idea, porque en estos momentos nuestra audiencia nos está viendo desde casa, la ama de casa, el padre de familia, los jóvenes, de acuerdo al IMEPLAN, todos los días en el área metropolitana de Guadalajara se generan 5,400 toneladas diarias de basura doméstica, pero esa basura doméstica pues tiene basura eléctrica, o sea, tiene pilas, tiene cartón, tiene de todo, lo cual sería un relleno sanitario no adecuado ni tratado. Exacto. Y que nos implicaría un grave problema, porque si ustedes recuerdan, yo recuerdo como periodista que hubo un momento en que el relleno sanitario, creo que el de Las Pintas, se incendió, que era basura no tratada. Les hablo de 1992, 93, que hubo incendio. Se encendían las mechas constantemente, los mecheros que le llamaban, porque ahí estaban los lixiviados de basura. Y otros datos también que quisiera compartir con ustedes. En Jalisco se generan más de 8,000 toneladas de basura diarias. Esto representa el 7.5% de la basura generada en todo México. Lo que hablaba. Entonces, es importante preocuparnos de ya en el buen manejo de la basura. ¿Estamos a tiempo? Les preguntaría. ¿Hay soluciones? Les pregunto. Sí. ¿Hay soluciones, ingeniera? Sí, definitivamente estamos con el tiempo encima, pero estamos a tiempo, siempre hay soluciones. La problemática no podemos esperar que venga desde afuera, porque como bien lo mencionas, en nuestras casas tenemos nuestros botes de basura en donde vertemos de todo. Claro. Y ese proceso de hacer la separación, si lo hacemos desde casa, es un costo menos que va a tener la gestión integral de los residuos. Eso es importante, porque diría una madre de familia que nos ha comentado y que nos están hablando aquí muchas preguntas para ustedes en el WhatsApp, donde dice, pero ¿para qué la separo si en el camión la van a revolver toda? Claro, es una de las preguntas más comunes que escuchamos quienes nos enfocamos en el tema de los residuos, pero es muy común creer que cuando tú lo avientas a la basura, desaparece y ya ahí quedó y se revolvió y no pasó nada. Bien. Mi esfuerzo no sirve de nada. Pero sí Sin embargo, sí sirve. El hacer tú la separación desde tu casa, de entrada, evita una contaminación en tus residuos, porque es mucho más fácil mandar a un reciclaje o a un reuso aquel material que está limpio. Si tú avientas una botella de plástico que es 100% reciclable, pero está manchada toda con comida, es mucho más difícil, porque tiene que pasar primero por un proceso de limpieza antes de poder ser reciclado o reutilizado. Bien. Si tú en cambio ya lo tienes separado, aunque tú veas que en el camión de la basura todo lo avientan, muchas veces los mismos recolectores van separando las bolsas que ya saben que son específicamente de algún material. Y fuera de eso, cuando llegan al relleno sanitario, lo que no se alcanzó a separar, los pepenadores, que son estas personas que se dedican en el relleno sanitario a hacer una separación de lo que encuentren, tienen muy poco tiempo para hacer esta separación. Cronometrado, tienen alrededor de 1,5 minutos para sacar lo que encuentren. Entonces, si tú ya le haces la separación, el pepenador va a encontrar una bolsa, va a decir, esto es lata, y lo tomo.
y va a ser mucho más fácil que ellos mismos hagan la separación ya en el relleno sanitario, Bien. a que si todo está revuelto. ¿Qué tiene que haber en un relleno sanitario? ¿Qué tipo de basura tiene que haber en ese relleno? Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con esta crisis de basura, con la idea que como periodistas y como audiencia sepamos cómo estamos y cómo también nosotros podemos hacerlo desde casa. ¿Qué debe de haber en un relleno sanitario? Nos preguntamos cuando pasamos, ¡ay, qué horrible huele este relleno! ¿Qué debe de haber en un relleno? A ver, usted, doctora, y después usted, maestra, me completa. Ok, bueno, en un relleno sanitario que normalmente, bueno, para que sea relleno, pues debe de cumplir ciertos criterios de normatividad, pero en teoría debe de llegar solo aquello que es basura, aquello que ya no podemos valorizar, que ya no va a tener otra vida útil, que ya no va a tener un reuso, una revalorización. En teoría debe de llegar solo lo que ya no podemos valorizar, lo que ya no podemos reutilizar y lo que es basura. No debe de haber nada más. Y también no debería de haber residuo orgánico, porque el residuo orgánico de comida, de forestal, de jardines, es aquel residuo que nos está generando un gas. Y es ese gas, el gas metano, que nos está generando gases de efecto invernadero y por eso se hacen los incendios en los sitios. En muchos de estos rellenos que durante años los vimos en varios municipios que se incendiaban. ¿Por qué? Porque está este gas. Sí, porque hay residuo orgánico que no debería de haber llegado. Entonces tendré que ver una recolección eficiente que no la hay de basura y otra para el residuo orgánico. Así es. ¿Verdad? Y más allá de eso, ser conscientes desde casa para poder hacer esta separación, porque no sirve de que le pongamos todo el esfuerzo a que en el relleno sanitario entre únicamente lo que es no valorizable, si desde casa están llegando todo revuelto, entonces tenemos que contemplar un gasto extra que es personal que se encargue al ingreso del relleno sanitario de identificar qué es lo que sí debería de entrar y qué es lo que no. Si lo hacemos desde casa, si nosotros acudimos a los puntos limpios, por ejemplo, que son una excelente opción para poner aquello que sí es valorizable, no la basura en general. En los puntos limpios no debe de haber basura de casa, ni hasta menaje. Nos hemos encontrado llantas y colchones ahí, exacto, a un ahí, lado de los puntos limpios. Ahí claramente viene la etiqueta, qué materiales pueden ir en cada uno de los contenedores, y todos estos materiales son materiales valorizables, son materiales que pueden irse a un proceso de reciclaje. Si estos materiales que salen de nuestra casa los llevamos a un punto limpio o buscamos alguna otra institución que los pueda valorizar, estamos dejando en nuestro bote de basura única y exclusivamente lo que es basura y lo que sí puede entrar a un relleno sanitario. Entonces, los recolectores de basura, pues sí saben perfectamente cómo es la separación. Ahora, ¿por qué no ha habido un buen manejo, doctora, de la basura, maestra, perdón, de la basura? Bueno, yo ¿Y es pienso, costoso? ¿Es costoso sí, el manejo y el tratamiento de una basura? La correcta disposición final realmente es costoso. Además, tenemos que considerar que hay una variedad enorme de residuos. Bueno, obviamente en nuestra casa a veces vemos como que lo más cotidiano, pero también existe los llamados residuos peligrosos, todo el residuo de hospitales, por ejemplo, en las escuelas, las universidades que estamos aquí. Es importante que ese residuo altamente peligroso también está revuelto con basura. Sí, exactamente. O sea, hay una normativa que indica un manejo especial para el sanitario, que es prácticamente lo que vino siendo los hospitales. Por ejemplo, de todo eso nos volvimos muy conscientes cuando la pandemia, ¿sí? Pero normalmente en la casa a veces mezclamos las cosas, pensamos que el residuo sanitario es de los hospitales, ¿sí? Es fuera de mi entorno, pero sí lo tenemos. Entonces, ese tipo de residuos, al momento que llegan a un relleno sanitario, realmente hacen una propagación importante de enfermedades. Cuestiones como la jeringa, como a veces una cortada y el material de curación de todo eso. El algodón, etcétera. Es residuo peligroso. Todo ese tipo de cuestiones generan una problemática que no estamos enfrentando de manera adecuada. Yo oigo que mencionamos mucho siempre el tema de los pepenadores y el tema de los recolectores. Por ahí hay un meme en las redes sociales que a mí me encanta que dice, ellos son los hombres de la basura. No, los hombres de la basura somos nosotros, ¿sí? Ellos son los hombres que están manejando el problema, ¿sí? Los hombres de la basura somos los que la generamos. Y a veces ese tipo de trabajo, porque realmente es un trabajo,
no se valoriza como debiera de ser. Entonces, mientras no también valoricemos el esfuerzo del personal de la limpieza desde la recolección, obviamente también del barrendero, el recolector, y le demos un trabajo digno a los pepenadores que necesitamos tanto, ¿sí? No vamos a estar realmente costeando la dimensión del problema. Creemos que es cara la recolección de basura, pero realmente es sumamente barata, y como muestra los pésimos salarios que existen en una labor que es tan importante para la sociedad. Y ni siquiera tienen equipo también para hacer eso, o sea, guantes especiales. ¿Quería que terminó ya su intervención? Sí, claro que sí, Rocío. Bueno, abonando a lo que dice la maestra, el servicio de la gestión de residuos es uno de los servicios públicos más costosos por todo lo que se necesita, ¿no? Pero, como bien lo menciona, los municipios batallan mucho para ofertar este servicio porque pues no hay presupuesto, no hay financiamiento, ¿no? Y es necesario que se aumente el presupuesto para esto, sí, porque si no volvemos a lo mismo, tenemos sueldos bajos en el personal que está encargado, ¿no?, de hacer todos los procesos de gestión. Tenemos voluntarios en esto, recolectores voluntarios, tenemos pepenadores, que su trabajo al final también es voluntario. Entonces sí es sí cuesta, pero ahorita en estos momentos no se le está dando el presupuesto indicado para poder hacer una gestión eficiente y eficaz. La recolección, el traslado y el depósito de basura, ¿lo tiene que manejar en lo individual el área municipal o tiene que ser integral, también incluyendo autoridades del Estado? Pues de acuerdo a la normatividad, la gestión de residuos sólidos urbanos es competencia municipal. El Estado no, lo que hace pues es apoyar a los municipios en materia de capacitaciones, de otro tipo de apoyos, pero no es responsabilidad del Estado. Entonces los municipios hacen frente a esto, ¿no? Entonces tiene que manejarlo el municipio, pero coincido en que sí tiene que ser bajo una visión metropolitana. ¿Qué opina usted, ingeniera? El tema específico del área metropolitana de Guadalajara, ya es muy difícil identificar en dónde empieza y en dónde termina un municipio. Claro. Lo mismo pasa con la recolección. Los recolectores tienen sus rutas ya trazadas y en muchas ocasiones no saben si están ya recolectando en uno o en otro municipio. Por lo tanto, es mucho más eficiente manejarlo de una manera conjunta, que el área metropolitana tenga toda la autoridad para ingerir en todas las partes importantes o más problemáticas de la situación en general, para poder hacer una recolección general y llevarlo a un manejo general, no en individuo, que ya se ha hecho muchos años atrás en individual y hemos visto muchas fallas, hemos visto muchas deficiencias por lo mismo, porque ya no sabemos en dónde empieza y en dónde termina. Entonces creo que actualmente la apuesta de hacerlo metropolitano a mí me parece increíble, y como ejemplo tenemos los casos del CIMAR, que han funcionado bastante bien en las otras comunidades de Jalisco, CIMAR Sur, Sureste, CIMAR Sur, todos estos CIMARes que funcionan de una manera, digámoslo, similar a la metropolitana, han tenido buenos resultados y creo que espero ver lo mismo en esta nueva apuesta por manejar los residuos de manera comunitaria. Claro, yo creo que se tiene que buscar ese proyecto que coincida a lo que se está haciendo aquí en el área metropolitana, que ya son 9 municipios los que conforman el área metropolitana, para un buen manejo, que quizá en una administración no se podría tratar, porque tiene muchos años sin poderse tratar de manera adecuada y las empresas que quizá han contratado no han cumplido, ¿verdad?, con un buen manejo de la basura. ¿Por qué le llaman el oro a la basura? ¿Por todo lo que se puede sacar de la basura? A ver. Pues uno es por todo lo que puedes valorizar. Valorizar, así es. Sí, y la otra es porque, pues si bien las empresas que recolectan, las que tienen las concesiones, pues te cobran por el volumen de residuo que entra. Claro, claro. Y no te está quitando el costo de lo que ellos pueden separar, ¿no? O sea, entre más basura tú generes, es mejor para las concesionarias. Ahora, ¿no? Les preguntaríamos municipalmente, al momento de que tú contratas a una empresa, pero le dices, hazme composta, hazme esto, y eso mismo en sus parques, o sea, podría hacerse como un círculo de ganar, ¿no? Claro. La verdad es que el tema de que es oro es justo porque se encuentra igual que el oro. Es algo que no se ve, está escondido, pero cuando te pones a escarbarle un poquito vas a encontrar que puedes generar composta. La composta es uno de los ahorita mejores fertilizantes para la tierra, y vaya que necesitamos fertilizantes, ¿no?, para evitar los agroquímicos. Entonces ahí es un producto muy importante. Aparte podemos encontrar residuos valorizables como es el aluminio, que está ahorita muy bien cotizado. Podemos encontrar
plásticos, podemos Claro. encontrar cartón, papel, son muchos los materiales que pueden llegar a ser valorizados y eso representa dinero, tal cual, es un beneficio que puede traer. Por el contrario, estar pagando por una recolección sin una separación apropiada es un gasto. Entonces, son las dos caras de la moneda que podemos ver en la misma situación en la basura, o te puede costar bastante caro, como ha sido la situación actualmente, o le puede sacar muchos beneficios, incluso económicos. Pues aquí sería ideal, como una propuesta, ya es el tercer bloque, vamos a conclusiones, que rápido se está terminando el tiempo, que las universidades, los académicos, los expertos, como ustedes, puedan presentar un proyecto que sería muy, muy enriquecedor a autoridades municipales sobre el buen manejo de la recolección, distribución, depósito final, de todo lo que pudiéramos considerar como un residuo. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos para las conclusiones. En las conclusiones, en donde nosotros, como habitantes, a usted que nos está viendo, tenemos una responsabilidad, como decía usted, maestra, de un manejo también en casa y desde la escuela. Desde la escuela, la materia, para poder llevar esa cultura del manejo de la basura. Vamos a regresar a las conclusiones. Regresamos al cuarto bloque sobre este tema, crisis de la basura, un tema que estamos tratando de manera propositiva con expertos, que es muy interesante escuchar la opinión. Hoy en este programa hemos sido muy enriquecedor todo el manejo de información sobre la crisis de la basura. Y bueno, pues empezamos con usted, maestra. ¿Qué concluye? ¿Qué mensaje da autoridades? ¿Qué mensaje da la población? ¿Y cuál concretamente para usted sería la solución? Bueno, Rocío, pues yo, como comentábamos al principio, celebro la creación de esta Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos. Deseo que sea una acción que vaya más allá de los colores. Sí, ahorita pues definitivamente estamos en tiempos electorales, probablemente vamos a tener un cambio de administración, no sabemos cuáles partidos vayan a quedar, pero eso debe de ser totalmente independiente para la operación de esta agencia metropolitana, porque a veces pasa también que alguna administración tiene una iniciativa y se realiza en un periodo en el que ya prácticamente van de salida, y entonces la siguiente administración a veces no le da la continuidad adecuada, aún siendo del mismo partido, y ni se diga si cambia de partido, ¿no? Entonces yo deseo que este problema no se politice, que la agencia metropolitana tenga un funcionamiento real, independientemente de cómo vayan a quedar las administraciones, ya sean municipales y estatales. Eso en cuanto al tema de las autoridades, y en cuanto al tema de nosotros como individuos. Yo reitero, celebro que exista el reciclaje, celebro que exista una correcta disposición de residuos, pero creo que la verdadera solución es la disminución del volumen tan grande que estamos generando, que aprendamos a vivir con menos para precisamente poder generar menos residuo. Eso sería lo que yo estaría manejando como conclusión, tanto a nivel estatal de las autoridades como personal de nosotros como habitantes de esta zona metropolitana. Entonces, maestra, debemos de separar la basura en casa, sí, claro que sí. Independientemente que vaya a un depósito y que se revuelva toda, debemos separar la basura. ¿Y cómo no generar tanta basura? A ver, denos un tip, maestra. ¿Cómo no generar tanta basura? Y separación de basura. Porque dice, no, bueno, vas con el desechable, con el plástico, con el topper, o sea, bastante basura. Sí, simplemente yo lo veo en el caso de la ropa, ¿no? Anteriormente comprábamos, yo creo que la mitad de ropa y simplemente hasta en el tema del gasto de agua, yo siempre pongo un ejemplo que son los pantalones de mezclilla deslavados, que a mí me encantan, yo los uso, pero un pantalón de mezclilla deslavado te gasta como 8,000 litros de agua en su proceso de fabricación. Y entonces resulta que por ahí tenemos no uno, ni dos, ni tres, a veces tenemos 4 pantalones de mezclilla y realmente yo digo, ¿cuántos usamos en realidad? ¿Sí? A todas las personas nos pasa, hombres y mujeres, que tenemos X cantidad de ropa y nos ponemos siempre la misma. Tenemos nuestros jeans favoritos y qué bueno que los tengamos, pero si tenemos unos jeans favoritos no tenemos por qué tener demasiado. O sea, no es renunciar a lo que realmente nos gusta, sino simplemente no tener en exceso. Y nunca lo habíamos pensado así. Sí, la verdad la ropa es algo muy representativo, porque siempre a veces queremos tener más variedad o más cantidad de ropa.
más de la que realmente necesitamos. Y eso está ocasionando un problema muy importante en el tema del residuo, por ejemplo, en lo que es el fast fashion de la moda, ¿sí? Claro, que es una cantidad impresionante desde los procesos de fabricación hasta el residuo final. Perdón, ahí está como Sí. hablando de Hablando bueno, precisamente también de todos estos temas. Pero realmente mi mensaje sería ese, que no utilicemos más de lo que necesitemos, ni en plásticos, ni en empaques, ni en comida, ni en ropa, incluso hasta nuestros propios vehículos, todo eso. Si nos volviéramos un poco más conscientes, nosotros primero de nuestro consumo, después de ese consumo consciente, cómo lo gestionamos también de manera responsable, y solo después de eso podemos realmente exigirle a nuestras autoridades que hagan su parte. Bien, pues muchísimas gracias por esta conclusión. Ahora vamos con usted, doctora. ¿Cómo concluye? Y aparte también si está de acuerdo en lo que dijo la maestra. Sí, bueno, totalmente de acuerdo a lo que dijo la maestra. Yo creo que el consumo responsable debe ser para la población lo primero, ¿no? Y pues el tip, lo de siempre, ¿no? Que vamos a decir, ay, lo escuchamos por todos lados, pero hay que llevar nuestras bolsas, hay que llevar nuestro termo, ¿no? Hay que llevar nuestro bote de agua. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Por ejemplo, el PET, el plástico donde viene el agua que compramos, es el residuo que más se genera y uno de los más contaminantes, ¿no? Ya hay microplásticos en todos lados, ¿no? En el mar, incluso dicen que consumimos microplásticos ya nosotros, ¿no? Entonces, el minimizar el consumo de PET, de botellitas de plástico, que hace una campaña, el CRIT, muy interesante para ir a depositarlos y darles buen manejo. Sí. Y el poder comprar menos este tipo de productos, creo que sería uno de los tips que dejo. Y también, bueno, yo celebro el que los municipios que tenían esta concesión, ¿no? Con esta empresa, hayan iniciado el proceso de la metropolización, ¿no? De hacer una agencia metropolitana. Creo que el apostar por esto va a ser un beneficio no solo social, sino también ambiental, ¿no? El minimizar los costos ambientales que puede generar el que cada municipio lleve su gestión de forma separada. Esto nos va a apoyar, pues, para minimizar el impacto ambiental de un sitio de disposición final, ¿no? También, pues, les va a generar a los municipios mejorar las economías de escala, les va a salir más barato el proceso de gestión si se hace de manera adecuada, ¿no? Aquí yo agregaría algo, que se acercan a los expertos que tienen, o a universidades que son muy destacadas aquí en nuestro estado, que pueden tener ya precisamente un proyecto del buen manejo de la basura, ¿verdad? Claro, y ver los esquemas de gestión exitosos que han sucedido, ¿no? Incluso aquí en el estado, ya lo comentaba la ingeniera, los CIMARES, ¿no? Creo que son esquemas de intermunicipalidades muy exitosas en la mayoría de los casos, y creo que hay que migrar a eso en el área metropolitana, ¿no? Hacer una metropolización de los residuos. Y nuevamente el mensaje desde casa, ¿verdad? Sí, separar. Porque no habrá, yo creo que ningún proyecto ni ningún plan que pueda alcanzar si no tienes esa cultura. Así es, hay que mencionar que los municipios no pueden estar solos, ¿no? La basura no es problema del municipio, es problema de todos los que lo generamos, y creo que desde casa es el primer paso para iniciar a minimizar esta generación de residuos. Bien. Pues muchísimas gracias a ti, doctora, por su conclusión. Y vamos con usted, ingeniera. ¿Qué opina para usted y qué resumen hace? Yo concuerdo completamente que hay que empezar en casa. Y sobre todo hay que empezar con un consumo responsable. Muchas veces nos genera una cierta ecoansiedad pensar que la solución está en nosotros cuando el problema es tan grande, pero realmente el problema es grande porque nosotros lo hacemos grande. Entonces, si nosotros empezamos a tener un consumo más responsable, mandamos un mensaje a las empresas productoras que no queremos que me des tus 20 empaques para comprar una galleta. Quiero una galleta, llevo mi topper. Y entonces las empresas tienen que hacer sí o sí un cambio, porque somos el consumidor final. Pero no solamente está en exigirle al otro, sino hacer también de nuestra parte. El mejor residuo siempre va a ser el que no se genera. Entonces, evitar generar residuos, evitar el desperdicio, el derroche, como bien lo mencionaban. Ahorita existe una obsolescencia programada en casi todos los productos que consumimos, y es muy fácil porque lo encuentras en cualquier lugar. Tiro mi pantalón porque ya lo usé 3 veces, ya me lo vieron 3 veces, déjame pongo otro. Las mismas medias que usamos las mujeres también las tiras. Y antes eran muy resistentes, antes las podías usar por años y ahora las encuentras, te las pones 3 veces y ya traes una línea, ¿no? Y ya se te rompió. Y este tipo ya nos hace falta buscar a los de los oficios, que muchos han desaparecido, ¿verdad? Exacto. Lo que era el remendar estas medias, ¿verdad? Exacto. Y este tipo de mensaje a las empresas de decir, yo quiero ropa que me dure, yo quiero calzado que me dure, y si no me dura, yo voy y lo reparo en lugar de ir a comprar uno nuevo. Esto es muy revolucionario y creo que aporta muchísimo a disminuir el volumen
de los residuos que estamos generando. Y una vez que ya empezamos desde casa a reducir la cantidad de residuos, entonces los que sí generamos, vamos separándolos para poder darles una disposición apropiada desde casa. Y una vez que hacemos nuestra separación, entonces sí podemos exigir a las autoridades que lo hagan. Desde las autoridades pueden manejar los residuos separados. En conjunto se les sale de las manos porque es enorme, es demasiado. Aplaudo, también me uno a las felicitaciones por este nuevo movimiento de hacerlo metropolitano, porque creo que ya es necesario, creo que ya tiene mucho tiempo siendo necesario, porque el área metropolitana de Guadalajara es enorme y no hay forma de manejarlo si no es así. Y como lo mencionaban, hay que ver ejemplos de éxito que ya hay. Si nosotros investigamos un poco, la mejor gestión integral de los residuos a nivel mundial está en Corea y generan una cantidad enorme de residuos. Si ellos pueden hacer una gestión apropiada, nosotros podemos. Simplemente es tomar lo que ya existe, no hay que inventar hilos negros, acercarnos a los expertos que pueden apoyarnos y seguir impartiendo una cultura de el consumo responsable, de la separación apropiada y de una gestión integral de los residuos, que no sea nada más lo tiro, desaparece de mi vista y ya no existe. Claro. Y también como conclusiones, el manejo adecuado de esos rellenos. Así es. Porque hay rellenos que desde muchos años no han tenido ese buen manejo o porque se desconoce lo que se puede utilizar. Entonces, yo creo que desde aquí damos las gracias porque ahora ya desde casa, hoy domingo, que estamos más en casa, pues podemos tener una bolsa o una cubeta para el buen manejo de esta basura, los desechos sólidos, los desechos también de lo que es plástico y orientarnos dónde están los electrónicos. Hay campañas constantemente, entonces, bueno, como periodistas también nos unimos a estar dando ese conocimiento de lo que es el buen manejo de la basura desde el hogar. Así que madre de familia, padre de familia, pues hay que manejar de manera correcta y bueno, si usted se pasa por un punto limpio de basura, pues no llevar la basura que no pasó en su casa, llevarla a tirar ahí, porque estamos generando mayor problema. Así que ha sido muy didáctico y de mucho ejemplo el programa de debate de este domingo. Esperemos, conforme va creciendo y desarrollándose esta agencia, ver cómo funciona, pero por lo pronto ya nos llevamos una tarea desde casa. Así que agradecemos, maestra, que haya estado con nosotros este domingo y su exposición de lo que se debe de hacer con el manejo. Muchas gracias. Gracias, Rocío, gracias por la invitación. Muy amable. Y también a usted, doctora, por todos estos planteamientos que ha realizado sobre el manejo de basura. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rocío. Ingeniera, muchas gracias también por esta información, por los puntos exactos que al final nos dio a conocer en su conclusión. Y ojalá las autoridades que siempre nos están monitoreando, pues vean este planteamiento y todos abonarle a una mejor separación, distribución y mejor manejo de la basura. Ojalá que no sean 3,000 toneladas, que ya nada más sea 1,000 o menos, ¿verdad? Sí. Por año y por habitante. Gracias y feliz domingo. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención.